Bendito y alabado sea nuestro Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. En esta hora, gente, le doy gracias a Dios por permitirme estar aquí compartiendo su palabra bendita y poderosa. Así es que, gente, en esta hora le pido a mi Dios Todopoderoso que sea el Espíritu Santo con todos ustedes y conmigo también, para que sea el Espíritu Santo abriendo camino. Como dice la palabra de Dios, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así es que, gente, en el nombre poderoso de Jesús, cualquier problema que tú tengas, cualquier circunstancia en la que tú estás pasando, clama a Dios, porque Él está ahí para escucharte. Cuando tú vienes y abres tu boca, el Señor va a escucharte, va a llenarte. Bendito y alabado Dios, porque Él es un Dios compasivo, Él es Dios de misericordia. Bendito y alabado sea nuestro Dios. La palabra de Dios, gente, que te traigo en esta hora, como título, se llama El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es que tengamos temor, gente. No es que tengamos miedo, porque el temor lo que hace es acercarnos a Dios. El temor no hace que podamos conocer a nuestro Dios, que podamos tener comunión con Él. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Pero el miedo nos hace rechazar a Dios. El miedo nos hace apartarnos de Dios. El miedo nos hace que cerremos la mente para no escuchar el nombre de Dios. El miedo, gente, nos hace que nos escondamos. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Mientras que el temor, cuando tenemos temor, creemos de que Dios está mirando lo que nosotros estamos haciendo. Y cuando tenemos temor, no queremos ofender a Dios. Cuando tenemos temor, queremos tener comunión con el Señor Dios Todopoderoso. Bendito y alabado sea nuestro Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ser sabio, gente, es querer conocer a tu Creador, querer conocer a tu Dios, querer acercarte a Él con toda la confianza y no esconderte. Mira lo que dice la palabra de Dios, quiero compartirte. Dice la palabra de Dios en Éxodo 20:19. Dice la palabra de Dios. Ahí dice el terror del pueblo. El pueblo estaba aterrorizado. ¿Y por qué el pueblo estaba aterrorizado? Porque Dios se estaba manifestando ante los ojos de ellos. Y ellos, en vez de sentirse contentos, en vez de sentirse alegres por ese privilegio que Dios estaba dándole a su vida, más bien ellos sintieron miedo. Y no solamente miedo, sino que sintieron terror. Y cuando uno tiene terror, uno quiere meterse debajo de la cama, uno quiere esconderse, uno quiere, mantener las puertas cerradas para que nadie te vea, para que nadie llegue, para que nadie se acerque a ti, porque tienes terror. Entonces, dice la palabra de Dios de que todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de las bocinas y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos, mejor de lejos. Entonces ellos tuvieron terror. Bendito y alabado sea nuestro Dios.
Gente, la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, de que Dios es grande, su manifestación es grande, que hace temblar la tierra. Su manifestación es grande, que bueno, se ven como lenguas de fuego, se escucha el viento, bueno, los relámpagos, cuando hay relámpago, que viene lluvia, nos da temor, nos da miedo, ¿ves? Y entonces la palabra de Dios nos enseña que el pueblo mejor de lejos, mejor tener a Dios de lejos. Ellos pensaron mejor de lejos. Y aún le dijeron a Moisés en el 19, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Santo es el Señor. La palabra de Dios nos enseña, gente, de que el pueblo, aquellas personas le dijeron a Moisés, tú habla con nosotros te vamos a escuchar a ti, pero nosotros no queremos escuchar a Dios, nosotros no queremos acercarnos a Dios, porque nos da miedo, nos da terror. ¿Ves? Y entonces, esto, el miedo y el terror, lo que hace es alejarte. Lo que hace es que cierres tu mente, que cierres tu corazón. Pero eso no es de Dios, eso es del maligno que quiere alejarte de Dios. ¿Ves? Y entonces, la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, que el principio, dice, de la sabiduría es el temor a Jehová. Nosotros tenemos un principio, gente, y tenemos un fin. Y el principio es Jesús en nuestras vidas. Y el fin es Jesús también en nuestras vidas. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Así es que el Señor, gente, la palabra de Dios nos enseña. Muchas veces la palabra de Dios nos enseña cuando aún los sacerdotes, cuando se iban a presentar ante Dios, cuando cada año se presentaban los sacerdotes y entraban al lugar santísimo, entonces aún ellos tenían miedo de llegar a ese lugar. ¿Por qué? Porque porque ahí tenía que entrar una persona limpia, una persona sin pecado, una persona que Dios pudiera recibirlo, ya. Pero vemos de que aquellos sacerdotes, ¿ves?, tenían miedo de entrar al lugar santísimo, porque si entraban al lugar santísimo y se encontraban llenos de tantos pecados, bueno, todo persona es pecadora, ¿ves? Pero lo bueno es que confesemos con nuestra boca, gente, que confesemos, y dice la palabra de Dios, y fiel es el Señor para con nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él nos limpia de todo pecado, dice la palabra de Dios. Y entonces, la palabra de Dios, gente, nos enseña. Mira lo que dice la palabra en Primera de Juan. En Primera de Juan 1:3 dice la palabra. El apóstol decía, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que tengáis vosotros comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Bendito y alabado sea nuestro Dios. La palabra de Dios, gente, nos enseña, ¿verdad? Y nos dice lo que nosotros hemos visto y lo que nosotros hemos oído. En otras palabras, lo que hemos experimentado con nuestro Dios, con nuestro Creador, con nuestro Señor, ¿verdad? Esto les anunciamos y les decimos para que ustedes tengan comunión unos con otros, y comunión con el Padre y comunión con el Hijo. Comunión, dice, ¿verdad?, con su Hijo Jesucristo, porque el Señor, gente,
el Señor desea, gente, el Señor desea, ¿verdad? Como dice la palabra, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea, que tengamos temor, que creamos de que Dios es verdadero, que Dios es real, que creamos que Dios desea lo mejor para nosotros. Él no desea mal para nosotros. Que creamos de que nosotros no nos hemos hecho a nosotros mismos, sino de que Dios nos hizo. Somos hechuras de sus manos. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Tener el principio, dice, tener ese principio que venimos de Dios, gente. Ese principio que Dios nos formó con sus manos y nos dio aliento. Y que aun que nosotros pequemos, Dios tiene misericordia. Dios tiene misericordia y envió a su Hijo amado. ¿Para qué? Para limpiarnos, para ayudarnos, para levantarnos. Bendito y alabado sea la palabra de Dios. Pero dice la palabra, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. O sea, los que no quieren escuchar la palabra de Dios, queriendo ser sabios, se vuelven necios. Los que no quieren escuchar la palabra de Dios, dice la palabra, se vuelven, dice, desprecian la sabiduría, desprecian a Dios, desprecian a Jesús, no quieren tener comunión con Dios, con su Padre, no quieren tener comunión con Jesucristo, su Hijo amado. Y entonces dice, ¿verdad? Desprecian la enseñanza y por eso dicen, no quiero que me digas nada de Dios, no quiero escuchar nada de Dios, yo no quiero escuchar. Yo quiero quedarme así como estoy. Bendito y alabado sea. Es triste, gente, y es lamentable. Mire, en Hebreos, la palabra de Dios nos enseña. En el 11:6 dice de que el Señor desea. A mitad del versículo dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Bendito y alabado sea nuestro Dios. El principio de la sabiduría, gente, es el temor de Jehová. Y tenemos un principio, gente. Tenemos un Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Tenemos un Padre creador que nos alimenta, que nos da vida, que nos da respiro, que nos da luz, que nos mantiene vivo en este mundo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, es acercarnos a Dios, gente, es escuchar su palabra, es aprender a escuchar la enseñanza de nuestro Padre Celestial. Él no quiere mal para nosotros. Él todo es bien lo que Él quiere para nosotros. Y entonces dice la palabra de Dios que es necesario, dice que todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay, porque sin fe, gente, es imposible agradar a Dios. Si tú no tienes fe, entonces tú no te acercas, no vas a agradar a Dios, ni te vas a agradar a ti mismo, porque no vas a recibir respuesta de Dios. ¿Por qué? Porque sin fe no podemos agradar a Dios. Tenemos que acercarnos a Él y tenemos que decirle a Dios, ser sinceros con Dios, acercarnos. Dice la palabra de Dios en Hebreo 4:16, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos, dice, ¿verdad? Confiadamente
al trono de la gracia. ¿Y quién es el trono de la gracia, gente? El trono de la gracia se llama Jesucristo. Por gracia somos salvos, dice la palabra de Dios, no porque lo merezcamos, sino por el gran amor y misericordia y compasión que Dios tuvo con nosotros, y que vino a este mundo y se hizo carne, se despojó a sí mismo, dice la palabra de Dios, y se entregó. ¿Para qué? Para pagar todo lo malo que nosotros hemos hecho y hacemos y seguimos haciendo. Pero el amor de Dios es tan grande y maravilloso, de que el amor de Dios, cuando tú vienes, Él viene y no te reprocha. Él viene y te escucha. Él viene y te ayuda. Dice la palabra de Dios: acerquémonos pues confiadamente, dice, que nos acerquemos con toda la confianza, que tengamos confianza, gente, en Él, al trono de la gracia, para alcanzar. ¿Para qué, gente? ¿Cuál va a ser el beneficio? Vamos a alcanzar, dice la palabra de Dios, misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y hallamos gracia ante sus ojos, gente. Hallamos gracia delante de sus ojos, porque el que se humilla, dice la palabra de Dios, que va a ser enaltecido, pero el soberbio va a ser, dice, humillado. ¿Ves? Así es que, gente, acerquémonos con toda la confianza a Dios, creamos en el Señor. La palabra de Dios dice, gente, la palabra de Dios nos enseña, gloria a Dios, aleluya. Mire, la palabra de Dios dice que vendrán tiempos peligrosos. El temor a Jehová, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Debemos de tener temor, gente. Debemos de acercarnos a Dios con toda la confianza, creyendo que Él es nuestro Dios, creyendo que Él es nuestro Creador, creyendo, gente, que Él es nuestro Padre Celestial, que nadie te aparte de su amor. Mira, la palabra de Dios nos enseña y nos dice en 2 de Timoteo, gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 4, dice la palabra de Dios 4:3, dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Vendrán tiempos peligrosos, gente, donde no se va a dar la sana doctrina, donde no se va a enseñar la sana doctrina. ¿Ves? Y estamos viviendo ya esos tiempos donde muchos están predicando, gente, muchos están anunciando, pero no están anunciando el verdadero camino. ¿Ves? Porque dice la palabra de Dios, si tú no hablas, si tú no anuncias, si tú no enseñas, pues entonces las piedras se levantarán para darte pedrada, para darte palo, para darte azote, para llevarte al lago del infierno. Y la palabra de Dios dice, ¿verdad? La sana doctrina dice, sino que teniendo comezón de oír, porque muchos quieren escuchar, pero quieren escuchar lo que ellos desean, quieren escuchar lo que ellos desean oír, no quieren escuchar a Dios, no quieren escuchar la palabra de Dios. Dice, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias y a sus propios deseos. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Grande es nuestro Dios todopoderoso. La palabra de Dios, gente, es clara. La palabra de Dios es clara. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Debemos de tener temor a Dios,
gente, debemos de acercarnos a Dios, debemos de buscar el rostro de Dios, debemos de ser agradecidos con la misericordia y la paciencia que Dios tiene con cada uno de nosotros, porque sin merecerlo, gente, sin merecerlo, Dios está ahí esperándonos día y noche. Él está ahí. Bendito y alabado sea la palabra de Dios. Dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, dice, se amontonarán maestros, dice, conformes a sus propias concupiscencias, conformes a sus propios deseos. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Y Juan 5:43 dice, Jesús dijo, yo he venido, dice, en nombre de mi Padre. Jesús dijo, yo he venido en nombre de mi Padre, porque Él vino a presentar a su Padre, Él vino a presentar a Dios Padre, y Dios Padre presentó a Dios Hijo, y Dios Hijo presentó a Dios Espíritu Santo. Así es de que Dios es nuestro Dios grande, maravilloso y poderoso y misericordioso. Y dice la palabra de Dios, yo he venido en nombre de mi Padre. Dice, y no me recibís. Y si otro viniere, dice, en su propio nombre, a ese recibiréis. Y lo que Jesús dijo es cierto, gente. Hay mucha gente que viene en otro nombre y a ese sí reciben, a ese sí escuchan, pero al que viene en el nombre de Jesús no quieren escuchar. Al que viene en el nombre de que dijo el Padre, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, a ese, gente, a ese no queremos escuchar. Pero si viene otro, a ese sí estamos atentos y estamos prestos a escuchar. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Yo recuerdo, gente, que cuando yo estaba allá en Nicaragua, en mi reparto, se le predicaba a la gente, se le predicaba ahí al reparto, pero como uno no es profeta en su propia tierra, como dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad. Entonces, ¿qué sucedió, gente? Llegó un hombre ahí llamándose el Jesús de los pobres, un viejo todo barbudo, sucio, gordo, y vemos, gente, que cuando llegó ese hombre, ahí sí la gente corrió a ver, porque dicen, viene Jesús de los pobres, viene Jesús de los pobres. Es que la palabra de Dios es verdad, gente. La palabra de Dios nos enseña y nos dice que vendrán otros en sus propias concupiscencias, en sus propios deseos, y la gente a ellos van a escuchar. Pero al que viene en el nombre poderoso de Jesucristo, al que viene anunciando el verdadero evangelio, al que viene anunciando las buenas nuevas de salvación, a este no quieren escuchar, no quieren, y cierran sus ojos, cierran sus oídos, cierran su corazón y no quieren escuchar el nombre de Dios. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Dios me les bendiga, gente. Dios me les bendiga. Tengan siempre en mente que la palabra de Dios nos enseña en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Queriendo ser sabios se vuelven necios y entonces desprecian lo bueno, y a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Así es que el principio, gente, tenemos un principio, tenemos una enseñanza agradable, buena, y tenemos un Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Bendito y alabado sea. Y el cielo y la tierra pasará, pero su palabra se mantendrá siempre firme, firme, firme.
El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Bendito y alabado sea nuestro Dios Todopoderoso. Así es que Dios me les bendiga, gente. Dios me les bendiga. Compartan la palabra, gente, porque la palabra de Dios es buena. Es para enseñarnos, es para corregirnos, es para instruirnos, gente. La palabra de Dios es para que seamos personas agradables y seamos personas de buen beneficio en este mundo. Así es que, gente, Dios me les bendiga, Dios les guarde, Dios les proteja, que sea el Señor Dios Todopoderoso ayudándoles en todo, que sea el Espíritu Santo envolviéndolos con su luz divina y poderosa. Así es que en el nombre poderoso de Jesús me despido. Bendiciones, bendiciones, gente. Hasta la próxima, hasta la próxima. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Recuérdalo siempre.